Metafísica. Libro primero, A. El conocimiento de las causas y la sabiduría. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas, digámoslo, las demás. La razón estriba en que esta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación y a partir de esta en algunos de ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí que se genera, y por eso estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no pueden recordar. Inteligentes, si bien no aprenden, son aquellos que no pueden percibir sonidos, por ejemplo, la abeja y cualquier otro género de animales semejante, si es que los hay. Aprenden, por su parte, cuantos tienen, además de memoria, esta clase de sensación. Ciertamente, el resto, de los animales, vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar apenas de la experiencia, mientras que el género humano, vive, además, gracias al arte y a los razonamientos. Por su parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia. La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia. Y hay arte, pero el hecho es que, en los hombres, la ciencia y el arte resultan de la experiencia. Y es que, como dice Polo, y dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. El arte, a su vez, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea de que a Calías tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad, y a Sócrates, e igualmente a muchos individuos, es algo propio de la experiencia. Pero la idea de que a todos ellos, delimitados como un caso específicamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo, a los flemáticos o biliosos o aquejados de ardores febriles, es algo propio del arte. A efectos prácticos, la experiencia no parece diferir en absoluto del arte, sino que los hombres de experiencia tienen más éxito, incluso, que los que poseen la teoría, pero no la experiencia. La razón está en que la experiencia es el conocimiento de cada caso individual, mientras que el arte lo es de los generales, y las acciones y producciones todas se refieren a lo individual. Desde luego, el médico no cura a un hombre no ser accidentalmente, sino a Calías, a Sócrates o a cualquier otro de los que de este modo se nombran, al cual sucede accidentalmente que es hombre. Así pues, si alguien tuviera la teoría careciendo de la experiencia, y conociera lo general, pero desconociera al individuo contenido en ello, errara muchas veces en la cura, ya que lo que se trata de curar es el individuo. Pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia, y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según el nivel de su saber. Y esto porque los unos saben la causa y los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben el hecho, pero no el porqué, mientras que los otros conocen el porqué, la causa. Por ello, en cada caso consideramos que los que dirigen la obra son más dignos de estima, y saben más, y son más sabios que los obreros manuales, porque saben las causas de lo que se está haciendo. A los otros, por su parte, los consideramos como algunos seres inanimados que también hacen, pero hacen lo que hacen sin conocimiento, como, por ejemplo, quema el fuego, si bien los seres inanimados hacen cosas tales por cierta disposición natural, mientras que los obreros manuales las hacen por hábito. Con que no se considera que aquellos son más sabios por su capacidad práctica, sino porque poseen la teoría y conocen las causas. En general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia. Los que poseen aquel, son capaces, mientras que los otros no son capaces de enseñar. Además, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea la sabiduría. Por más que éstas sean el modo de conocimiento por excelencia respecto de los casos individuales. Y es que no dicen el por qué acerca de nada, por ejemplo, porque el fuego es caliente, sino solamente que es caliente. Es, pues, verosímil que en un principio el que descubrió cualquier arte, más allá de los conocimientos sensibles comúnmente poseídos, fuera admirado por la humanidad, no solo porque alguno de sus descubrimientos resultara útil, sino como hombre sabio que descollaba entre los demás. Y que, una vez descubiertas múltiples artes, orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, fueran siempre considerados más sabios estos últimos que aquellos, ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad,
A partir de este momento y listas ya todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan al placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos lugares en que los hombres gozaban de ocio. De ahí que las artes matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que allí la casta de los sacerdotes gozaba de ocio. En la ética está dicho cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. La finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta: mostrar, como todos opinan que lo que se llama sabiduría se ocupa de las causas primeras y de dos principios. Con que, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es considerado sabio que los que poseen sensión del tipo que sea, y el hombre de arte más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias teoréticas más que las productivas. Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas. Capítulo 2. Características de la sabiduría. Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué causas y qué principios es ciencia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener, desde luego, ciencia de cada una de ellas en particular. Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre. En efecto, el conocimiento sensible es común a todos y, por tanto, es fácil y nada tiene de sabiduría. Además y respecto de todas las ciencias, que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas. Y que, de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Y que la más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada. Y que, desde luego, no corresponde al sabio recibir órdenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a quien es menos sabio. Tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Pues bien, de ellas, el saberlo todo ha de darse necesariamente en quien posee en grado sumo la ciencia universal. En efecto, conoce en cierto modo todas las cosas. Y, sin duda, lo universal en grado sumo es también lo más difícil de conocer para los hombres, pues se encuentra máximamente alejado de las sensaciones. Por otra parte, las más exactas de las ciencias son las que versan mayormente sobre los primeros principios. En efecto, las que parten de menos principios son más exactas que las denominadas adicionadoras, por ejemplo, la aritmética que la geometría. Pero, además, es capaz de enseñar aquella que estudia las causas, pues los que enseñan son HS que muestran las causas en cada caso, y, por otra parte, el saber y el conocer sin otro fin que ellos mismos se dan en grado sumo en la ciencia de lo cognoscible en grado sumo. En efecto, quien escoge el saber por el saber escogerá, en grado sumo, la que es ciencia en grado sumo, y esta no es otra que la de lo cognoscible en grado sumo. Ahora bien, cognoscibles en grado sumo son los primeros principios y las causas, pues por estos y a partir de estos se conoce lo demás, pero no ellos por medio de lo que está debajo de ellos. Y la más dominante de las ciencias, y más dominante que la subordinada, es la que conoce aquello para lo cual ha de hacerse cada cosa en particular, esto es, el bien de cada cosa en particular y, en general, el bien supremo de la naturaleza en su totalidad. Así pues, por todo lo dicho, el nombre en cuestión corresponde a la misma ciencia. Esta, en efecto, ha de estudiar los primeros principios y causas y, desde luego, el bien y aquello para lo cual son una de las causas. Que no es una ciencia productiva resulta evidente ya desde los primeros que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar y poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, y las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe, de ahí que el amante del mito sea, a su modo, amante de la sabiduría. Y es que el mito se compone de maravillas. Así, pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió. Y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios, y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es el mismo y no otro, así también consideramos que esta es la única ciencia libre. Solamente ella es, efecto, su propio fin.
Por ello cabría considerar con razón que el poseerla no es algo propio del hombre, ya que la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de modo que, según dice Simónides, solo un dios tendría tal privilegio, si bien sería indigno de un hombre no buscar la ciencia que, por sí mismo, le corresponde. Ahora bien, si los poetas tuvieran razón y la divinidad fuera de natural envidioso, lo lógico sería que, su envidia, tuviera lugar en este caso más que en ningún otro y que todos los que en ella descuellan fueran unos desgraciados. Pero ni la divinidad puede ser envidiosa sino que, como dice el refrán, los poetas dicen muchas mentiras, ni cabe considerar a ninguna otra ciencia más digna de estima que esta. Es, en efecto, la más divina y la más digna de estima y lo es, ella sola, doblemente. En efecto, la divina entre las ciencias es, o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino. Pues bien, solamente en ella concurren ambas características. Todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o solo Él, o Él en grado sumo. Y, ciertamente, todas las demás ciencias serán más necesarios que ella, pero ninguna es mejor. La posesión de esta ciencia ha de cambiamos, en cierto sentido, a la actitud contraria, de la que corresponde al estado inicial de las investigaciones. Y es que, como decíamos, todos comienzan maravillándose de que las cosas sucedan como suceden. Así ocurre, por ejemplo, en relación con los autómatas de los teatros de marionetas, eso les pasa a los que no han visto la causa, o en relación con las revoluciones del sol, o con la inconmensurabilidad de la diagonal, a todos, en efecto. Maravilla a los que no han visto la causa que algo no pueda medirse ni con la más pequeña de las medidas. Es preciso, sin embargo, que se imponga la actitud contraria y que es la mejor, según el refrán, como ocurre incluso en estos casos, una vez que se ha aprendido. Nada, desde luego, maravillaría tanto a un geómetra como que la diagonal resultara conmensurable. Queda dicho, pues, cuál es la naturaleza de la ciencia en cuya búsqueda andamos y cuál es el objetivo que ha de alcanzar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjunto.